Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1, Geometría Moderna para otras instituciones. Continuamos trabajando en este tema de inversión geométrica. Las sesiones anteriores ya definimos lo que era la inversión de un punto con respecto a, el inverso de un punto con respecto a una circunferencia dada, y también definimos lo que era el inverso de una figura con respecto a una circunferencia dada, e hicimos una serie de afirmaciones sobre el comportamiento de líneas rectas bajo inversión y de circunferencias bajo inversión, pero todavía no lo demostramos. Entonces, estos teoremas que estamos haciendo en este momento, pues nos van a ayudar a demostrar las afirmaciones que hemos hecho anteriormente, y nos van a dar un poquito más de información sobre cómo se comportan las figuras cuando les aplicamos una inversión. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia C con centro en el punto O, radio R positivo. Tomemos dos puntos arbitrarios en el plano P y Q y sus inversos respectivamente. Lo que se afirma en este caso es que el ángulo Q, P, O y el ángulo O, Q', P' coinciden. Es decir, este ángulo que ha quedado marcado aquí en color verde coincide con este ángulo en color verde. Y no solamente eso, también el ángulo OQP coincide con el ángulo QP'O. Es decir, el color magenta de aquí coincide con el ángulo color magenta que estamos señalando en esta parte. Entonces, estos dos ángulos coinciden, estos dos ángulos coinciden, y bueno, si se fijan aquí, el ángulo que se forma en el vértice O, tanto para el triángulo OQP como para el triángulo OQ'P', es común. Entonces, bueno, vamos a ver cómo demostrar esta propiedad, ¿sí? Pero no solo eso, nos están diciendo que estos ángulos son iguales, y si estos ángulos son iguales, aquí tenemos el cuadrilátero QP', PQ', que va a ser un cuadrilátero cíclico, o equivalentemente los puntos PQ, P' y Q' viven en la misma circunferencia, ¿sí? Entonces, la segunda parte es consecuencia de esta primera al considerar el cuadrilátero PQQ', P'. Bueno, ¿cómo demostramos esta propiedad? Bueno, entonces sabemos que P' es el inverso de P. Bueno, entonces P' es el inverso de P con respecto a la circunferencia C. Q' es el inverso de Q también con respecto a la circunferencia C. Tanto P y Q puede estar en el interior de la circunferencia sobre la circunferencia, en cuyo caso estos puntos coinciden y no tendría un cuadrilátero cíclico, simplemente tendría dos puntos. Entonces vamos a suponer que no están sobre la circunferencia, entonces pueden estar en el exterior o en el interior de nuestra circunferencia. Entonces, por la definición de inverso, pues tenemos que el producto del segmento OP con el segmento P' es el cuadrado del radio de la circunferencia C, como también lo es el producto OQ con OQ'. Luego, entonces, al tener esta igualdad, pues obtenemos que OP es a OQ'
como OQ es A o P'. Y bueno, además vamos a tener que el ángulo P' o Q y el ángulo P o Q coinciden simplemente porque OP' P son colineales y OQ' Q también son puntos colineales. Luego entonces el triángulo OPQ y el triángulo OP'Q' son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos de sus lados respectivamente proporcionales y su ángulo comprendido también respectivamente igual, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos teniendo es este lado con este igual a este lado con este otro. Entonces, por criterios de semejanza, el triángulo que aquí quedó en verde oscurito coincide con el triángulo que quedó en verde clarito, pero si los triángulos son semejantes, sus ángulos correspondientes resultan ser iguales. Y entonces, si consideramos el cuadrilátero P', Q, Q', pues estamos obteniendo que los ángulos opuestos o bien son iguales o bien son suplementarios. Entonces, recordando toda la teoría que estudiamos de cuadriláteros cíclicos, pues tenemos que el cuadrilátero asociado P', Q', es un cuadrilátero cíclico, ¿sí? Entonces aquí, en el orden en que lo estoy considerando, pues entonces tenemos las diagonales respectivamente iguales. Si los dos estuvieran dentro o los dos estuvieran fuera, entonces también tendríamos que los ángulos opuestos serían suplementarios. Por eso estamos haciendo estas afirmaciones. Bueno, entonces ya vimos cuál es el comportamiento de los ángulos bajo inversión. ¿Qué más podemos decir en este momento? Como consecuencia de este teorema, tenemos que la circunferencia C y aquella que pasa por los puntos P', Q y Q' son ortogonales porque simple y sencillamente contiene un par de puntos donde uno es el inverso del otro. Y habíamos demostrado que si eso pasaba, que si un punto es inverso de otro con respecto a una circunferencia, la circunferencia que están tomando, que pasa por estos puntos, y la circunferencia de inversión son mutuamente ortogonales. Entonces aquí estamos teniendo 4 puntos. Con mayor razón son ortogonales, pero ya no es una infinidad de circunferencias. Ya tenemos solamente una circunferencia que pasa por estos 4 puntos. Y no solamente eso, cualquier circunferencia C' que pase por P y P' es invariante con respecto a la inversión por la circunferencia C. ¿Qué quiere decir esto? Que si un punto Q está en C', entonces su inverso con respecto a la circunferencia C también está en C'. ¿Correcto? Entonces, se mantienen bajo inversión las circunferencias. Bueno, este teorema ya nos va a justificar aquella figurita que mostramos cuando dijimos, oye, el inverso de una figura es la figura que obtienes cuando tomas el inverso de todos y cada uno de sus puntos. ¿Qué dice este teorema concretamente? Las inversiones, desde luego con respecto a una circunferencia, transforman circunferencias y o rectas en circunferencias y o rectas según pasen o no por el centro de inversión. Entonces, en general va a mandar circunferencias en circunferencias o circunferencias en rectas y va a mandar rectas en rectas o bien rectas en circunferencia. Concretamente, para saber qué caso es cuál, pues tenemos que si C es la circunferencia con centro en O y radio R, la imagen de una recta que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión es
una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Entonces, en general, una recta viene a dar a una circunferencia bajo inversión. Y aquí me estás diciendo cuándo viene a dar, siempre y cuando la recta no pase por el centro de inversión. ¿Qué más podemos decir? La imagen de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión también es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. La imagen de una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión es una recta que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, y la imagen de una recta que pasa por el centro de la circunferencia de inversión es la misma recta. Entonces, si tomamos en cuenta que las inversiones son transformaciones biyectivas, pues fíjense que básicamente solo tenemos que demostrar los primeros dos incisos, y los incisos 3 y 4 sería volver a aplicar la inversión a los casos que ya tenemos antes. Entonces, recuerden que el centro de inversión con respecto a una circunferencia no está en el dominio de la función inversión, o sea, el inverso no está bien definido. Entonces, cuando se habla de la imagen de una recta o de una circunferencia que pasa por ahí, estamos hablando de la imagen de la circunferencia o de la recta, salvo el punto donde la inversión no está definida. Podemos extender la definición si introducimos el concepto de límite, pero nos tenemos que restringir a trabajar sobre una circunferencia o sobre una recta, porque si cambiamos la recta nos estamos acercando quizá a un punto al infinito distinto. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de los casos separadamente. Entonces tenemos nuestra circunferencia con centro en O, radio R, y vamos a tomar una línea recta L que no pasa por el centro de inversión. Como esta recta no pasa por el centro de inversión, pues dada esta recta y este punto podemos trazar una recta perpendicular a L que pase por el centro de inversión, y al pie de la perpendicular vamos a llamarlo P. Y tomemos un punto arbitrario en nuestra línea recta y fijémonos en su imagen bajo inversión. A este punto llamémoslo X', y vamos a llamar P' a la imagen bajo inversión de el punto P. Entonces, con lo que hemos demostrado anteriormente, ¿qué podemos afirmar? Bueno, como consecuencia del teorema anterior, pues tenemos que el ángulo OX', P', coincide con el ángulo OPX, pero OP es perpendicular a la recta L que contiene tanto al punto P como a un punto X distinto de P. Entonces, como son perpendiculares estas dos rectas, el ángulo XPO es recto, por lo que el ángulo OX', P', también va a ser un ángulo recto. Pero recuerden ustedes que OP y P' están sobre la misma línea recta. Esto nos dice que el punto X', el inverso de X, está en la circunferencia de diámetro OP'. ¿Ok? Que esto es el teorema de Tales de Mileto. Y todo punto que está en esta circunferencia, ya que la función inversión es biyectiva, cualquier punto X' que ustedes tomen en esta circunferencia, su inverso va a vivir en la recta L. Va a ser un punto X que vive en la recta L, con lo que ya demostramos una parte. Nuestro segundo caso, consideren ustedes una circunferencia
C' distinto de la circunferencia de inversión. Si fuera la circunferencia de inversión y toman ustedes un punto en ella, pues su inverso es el mismo punto y le sigue quedando una circunferencia. Entonces ese caso no nos interesa. Tomemos una distinta a nuestra circunferencia de inversión. Vamos a suponer que su centro es un punto O' y su radio es R'. Y primer caso vamos a demostrar que el centro de la circunferencia de inversión no está en nuestra circunferencia C' y que nuestra circunferencia C y C' no son concéntricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el segmento que une, o la recta, tomemos la recta que une O con O', toda la recta infinita, e intersequemos esta recta O' con la circunferencia C', como estamos mostrando aquí en la figura. Entonces, una recta que pasa por el centro de una circunferencia, corta la circunferencia en dos puntos. Vamos a suponer que los puntos son P y Q. Entonces estos puntos P y Q están definiendo un diámetro de la circunferencia C'. Y consideremos ahora los inversos P' de P y Q' de Q respectivamente. Si tomamos un punto arbitrario en nuestra circunferencia y tomamos su inverso con respecto a nuestra circunferencia dada, pues el ángulo que se forma el ángulo que se forma en el punto X va a coincidir con el ángulo que se nos está formando en X', y eso es consecuencia de nuestro teorema anterior, pero también el ángulo que se forma en el vértice Q va a coincidir con el ángulo correspondiente. Entonces aquí tenemos que el ángulo XQP, que es lo mismo que el XQO, coincide con el ángulo OX'Q'. Entonces este ángulo moradito de aquí coincide con este ángulo moradito de aquí por el teorema anterior, pero también por este mismo teorema este ángulo QPX coincide con el ángulo P'X', ¿sí? Entonces el morado coincide con el morado, este ángulo rojo coincide con este ángulo rojo, pero también sabemos que el ángulo PXQ, como es un ángulo recto, va a coincidir con el ángulo Q'X', P', que es lo que hemos demostrado anteriormente, ¿sí? Entonces, por el teorema de Tales, como el ángulo Q'X', P' es igual a un recto, el teorema de Tales nos afirma que el punto X' vive en una circunferencia, ¿sí? Pero X fue un punto arbitrario en la circunferencia C. Entonces el punto X' va a vivir en la circunferencia que tiene diámetro X', P'. Entonces esta circunferencia de diámetro Q', P' es el inverso de la circunferencia de diámetro PQ con centro en O' y recíprocamente. La imagen de este círculo chiquito es este otro círculo C'. Bueno, el punto OB', que es el centro de inversión de la imagen de C', no es el centro en general de la circunferencia imagen de C' bajo inversión, porque el centro es el punto medio entre Q' y P'. Pero este punto prima no necesariamente viene a dar a este punto medio por definición de inverso, con lo cual concluimos esta sesión. Hasta luego.